Este pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy, hermanos, nos enseña que quienes aprendan a permanecer fuertes en fe a pesar de las adversidades de la vida, experimentarán la paradoja de estar cada momento al borde de la muerte, pero al mismo tiempo en el umbral de la vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18. Leamos juntos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En 1967, una joven cristiana llamada Joni Eareckson tenía solamente 17 años cuando sufrió un trágico accidente buceando que la dejó paralizada de brazos y piernas. En los primeros meses, esta joven, llena de dolor y confusión, rogó al Señor que la sanara. Ella pasó una profunda lucha espiritual, incluso llegó, mis hermanos, hasta desear la muerte. Pero en medio de su sufrimiento, ella comenzó a leer la Biblia con una sed nueva, con una pasión incontrolable por leer las Sagradas Escrituras. Fue entonces cuando descubrió pasajes como 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, se volvieron una realidad en su vida. Ella comprendió, mis hermanos, que aunque su cuerpo exterior se desgastaba, Dios estaba renovando su ser interior de día en día. Décadas después, Joni testifica que su parálisis fue uno de los mayores instrumentos de santificación que el Señor usó en su vida. Ella dijo literalmente: Dios permitió que mi silla de ruedas fuera el púlpito desde donde Él proclamó su gracia. Si no fuera por mi debilidad, nunca habría conocido la fuerza de Cristo. Hoy, con más de 50 años sirviendo al Señor, ella en esa condición, paralizada, Joni ha fundado Joni and Friends, un ministerio internacional que sirve a personas discapacitadas, testificando que el sufrimiento momentáneo produce un peso eterno de gloria. Hermanos, la vida de Joni encarna lo que el apóstol Pablo expresó. Lo temporal se desvanece, pero lo eterno crece en el alma que confía en Cristo. Esa es una realidad eterna para cada hijo de Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, Él nos quiere enseñar básicamente que la clave para soportar las pruebas de esta vida es tener el corazón y la mente puestos en lo eterno. Dividiremos, iglesia, este poderoso pasaje bíblico en tres importantes realidades. Número 1, el contraste que existe entre el hombre interior y el hombre exterior.
Número 2, el valor que existe entre lo futuro y el presente. Y número 3, el valor que tiene lo eterno y lo temporal. Comencemos con el contraste entre el hombre interior y el exterior. Vaya a su Biblia, por favor, nuevamente, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La frase no desmayamos nos quiere decir el Señor en este punto que incluso a través de las debilidades y desalientos de Pablo y de sus compañeros de ministerio, Dios era glorificado. La frase Dios era glorificado, teológicamente, hermanos, significa reconocer, declarar y mostrar su grandeza, su poder, su majestad, su señorío y su dominio sobre todas las cosas de esta vida. Los hijos de Dios mostramos su gloria. Mostramos, mis hermanos, su gloria cuando lo obedecemos en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros pensamos, en lo que decimos, e incluso cuando nosotros sufrimos por serles fieles a Cristo. Cuando este versículo dice el hombre exterior, se refiere al proceso de envejecimiento natural del ser humano. En el caso, iglesias de Pablo, el proceso era mucho más acelerado debido al estilo de vida que llevaba el apóstol. Pablo se desgastó debido a los golpes, los ataques, los sufrimientos recibidos por parte de los enemigos de Cristo y de su iglesia. En contraste con esto, continúa diciéndonos la palabra de Dios. El hombre interior, o sea, lo de adentro, refiriéndose al alma del hombre o de la mujer cristianos, no obstante se renueva de día en día. ¿Qué significa eso? El alma, lo interior de cada creyente se va renovando, se va fortaleciendo por la gracia de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 16 nos dice: la oración del apóstol Pablo. Y vemos esta oración por los hermanos de Efeso, cuando él dice que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. A medida que practicamos los medios de gracia, como lo son la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el congregarnos, hermanos, somos renovados y somos fortalecidos por el poder de Dios. No espere tener fortaleza si usted no practica los medios de gracia. No espere tener fortaleza cuando vengan las pruebas si usted no practica los medios de gracia. Por eso, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 y 17 nos advierte: no apaguéis al espíritu. Orad sin cesar. Hermanos, así como el maná descendía cada mañana en el desierto y para sustentar al pueblo de Israel, el Espíritu Santo renueva de día en día el alma de los creyentes. Pero es a través de la oración, es a través de la búsqueda intensa de Dios.
Nuestros cuerpos pueden, hermanos, cansarse y nuestras mentes afligirse, pero el Espíritu de Dios nos alimenta con su gracia fresca cada día, fortaleciendo la fe y manteniendo viva la llama de nuestra esperanza. Esa renovación diaria es la evidencia de que la vida de Cristo está operando en cada uno de nosotros. Es una evidencia, es una prueba de que la vida de Cristo está en nosotros, cada día transformándonos a la imagen de Él. Mientras nuestros cuerpos se desgastan con pasar los años, el hombre interior, el alma del creyente va creciendo y madurando para parecerse más y más a la imagen de su Salvador. Eso nos lleva a considerar el valor entre el futuro y el presente. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 continúa diciéndonos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Consideremos, hermanos, en este punto la frase leve tribulación momentánea. La palabra leve en griego significa una pequeñez, insignificante. La palabra tribulación se refiere a una presión intensa y la palabra momentánea se refiere relativamente a breve. Desde el punto de vista de los incrédulos, los sufrimientos del apóstol Pablo, como los sufrimientos de todos los cristianos de todas las épocas, son tontos y sin sentido. Pero la verdad es que los hijos de Dios, los sufrimientos que nosotros pasamos por servir a Cristo nos hacen cada día más fuertes y nos enriquecen nuestras vidas y nuestras recompensas en la eternidad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, Pablo lo tenía bien claro. Más allá de que sus enemigos le hicieran daño, lo que verdaderamente hacían sin querer ellos era aumentarles las recompensas que él recibiría en el cielo. Pero no como pago por medio de los méritos humanos, no, sino por la expresión de la gracia de Dios, por la fidelidad de sus hijos. Primera de Corintios 3:8 nos dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 2, hermanos, nos dice, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El versículo 17 que venimos exponiendo continúa diciéndonos que esta tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La palabra peso en griego se refiere a una masa pesada. Para Pablo, cualquier sufrimiento que pasara en este mundo por servir a Cristo valía la pena. Él sabía
que estaba completando los sufrimientos de Cristo por su iglesia. ¿Estamos nosotros completando los sufrimientos de Cristo por su iglesia? ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, a desacomodarnos por ir un poquito más allá y hacer la obra del Señor? Aunque me incomode, aunque me quede un poquito corto, aunque deje de ir a una reunión por servir a Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, el apóstol escribió: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Mire la devoción que tenía el apóstol por la iglesia de Cristo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él sabía que el sufrimiento era momentáneo, pero que su gozo sería eterno. Todos los cristianos de todas las épocas debemos armarnos, hermanos, con ese pensamiento. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 17 al 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una hermana fiel de la iglesia que padecía una grave enfermedad, una enfermedad muy dolorosa. Cuando alguien le preguntó a esta hermana que cómo podía seguir alabando a Dios a pesar de la condición en la que estaba, ella le respondió: mis lágrimas son temporales, pero la gloria eterna que viene no tendrá fin. Ella entendía que sus sufrimientos, aunque reales, palpables, eran ligeros comparados con el gozo eterno que Cristo le prometió, hermanos. Sus ojos no estaban puestos en el dolor presente, sino en la gloria venidera. Hermanos, debemos nosotros mirar los sufrimientos y el dolor por el que estamos pasando en estos momentos con los ojos de la fe. Lo que ahora nosotros estamos pasando es verdad, es doloroso, es pesado. En comparación con la eternidad, no tiene comparación. Es leve, es pasajero, es momentáneo. Debemos estar seguros, a menos de que insistamos en vivir en pecado, de que los sufrimientos que nosotros pasamos aquí y ahora, en este momento, no son castigos, sino medios por los cuales Dios está produciendo algo mucho mayor en cada uno de nosotros, un peso eterno de gloria. Un peso eterno de gloria. Esto nos lleva a sopesar el valor de lo eterno y de lo temporal. Vaya a su Biblia de nuevo, por favor, y manténgala abierta en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Continúa diciendo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo da su consejo pastoral aquí como lo hizo en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En este versículo 18, el Señor nos enseña que debemos mantener nuestra mirada en las cosas que no se ven, en lo eterno, hermanos, en lo eterno. La clave de Pablo para soportar toda aflicción o sufrimiento estaba en que siempre enfocó su vista en lo eterno, en lo espiritual, en lo que no se puede ver en este mundo. Cuando fijamos nuestra atención por fe en la esperanza de la vida eterna, hermanos, minimizamos el sentir de las aflicciones en esta vida. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si mantenemos nuestros ojos puestos en lo eterno, podemos, Señor, pasar cualquier dificultad en esta vida y la pasaremos de la mano con el Señor. Hermanos, no somos como los que niegan el dolor y el sufrimiento. No, hermano, el dolor y el sufrimiento es real, es palpable. Hay personas que hoy en día hacen mercadería de eso. No es que el Señor no te sana porque tú no tienes fe. El Señor no hace esto porque tú esto o lo otro. No, hermano. Hay enfermedades que pasamos porque estos cuerpos se deterioran. Y el Señor usa esa enfermedad, el Señor usa esos sufrimientos para moldear también nuestros caracteres, pero también para que nosotros pongamos nuestra mirada en lo eterno, nos despeguemos cada vez más de aquí, de la tierra, de lo terrenal, de lo temporal. Muchas veces cuando yo he evangelizado a personas, y yo veo que prosperan y cada vez prosperan más económicamente, los veo que más lejos están del Señor. Porque ponen su fe, claramente se ve en las cosas materiales. Las cosas materiales, hermanos, es una gran mentira, una ilusión. Si tu fe está puesta en las cosas materiales de este mundo, pronto te vas a caer. Hay noticias que hemos visto, hermanos, donde hay personas que se suicidan cuando pierden una cuenta de banco. Personas que se suicidan cuando pierden propiedades. ¿Dónde estaba su fe puesta? En las cosas de este mundo que no tienen ningún tipo de validez, que son temporales. Y si usted como cristiano no aprende a internalizar verdaderamente eso, usted va a vivir una vida cristiana, así sea salvo, va a vivir una vida cristiana miserable. Va a vivir una vida cristiana muy triste y no va a ser útil para la obra de Dios porque ha puesto sus ojos en las cosas temporales. Esta era la clave de la perseverancia de Pablo. Andar por fe y no por vista. En 1 Corintios 2:9 escribió: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Iglesia, enfrentemos con valentía las aflicciones y recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el libro de los Hechos, capítulo 7,
Versículos 55 y 56 vemos a Esteban que fue apedreado terriblemente. Su cuerpo sufría, hermanos, pero sus ojos estaban fijos en el cielo, en los cielos abiertos, en Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y mientras los hombres veían piedras, él veía gloria. Mientras los demás miraban muerte, él contemplaba la vida eterna. Asimismo, el hermano o la hermana que me escuchan, tú que sufres hoy, puedes levantar, hermano, hermana, la mirada de lo invisible de este mundo a lo invisible de la vida eterna. Las lágrimas, las injusticias y el dolor que estás pasando no son el final, hermanos. No son el final. Son el escenario antes de llegar a tu patria celestial. Recuerde que poner la mira en las cosas de arriba no es negar el sufrimiento. No estoy hablando de negar el sufrimiento es real, las luchas son reales, las enfermedades son reales. No es negar el dolor, sino es recordar que la gloria venidera es más real que todo lo que nosotros estamos viviendo en este presente. Eso es. Concluyo con algunas aplicaciones para nuestras vidas. Número 1, hermanos, la clave para soportar las pruebas en esta vida es tener el corazón y la mente puestos en lo eterno. Pastor, ¿cómo hago eso? Lea y relea su Biblia. Ore sin cesar. Pastor, ¿cómo puedo orar sin cesar? Es mantener la presencia de Dios en tu mente. Es mantenerlo a Él aquí constantemente, orando. Eso es orar sin cesar. Buscar al Señor. Comparar tus pensamientos con lo que estás pensando. Comparar tus pensamientos con la palabra de Dios. Eso es poner los ojos en lo eterno, en las promesas de Dios, que son reales. Lo que nosotros vemos es temporal. Lo que no podemos ver, lo invisible, es lo eterno. Número 2, debemos mirar los sufrimientos y el dolor por el que pasamos con los ojos de la fe. Lo que ahora es doloroso y pesado, en comparación con la eternidad, es leve y momentáneo. ¿Se acuerdan de Johnny? Esta joven de 17 años que sufrió ese accidente tan terrible. El Señor le mostró que es vivir verdaderamente con los ojos puestos en lo eterno. No importa el sufrimiento que estés pasando, ni dónde te haya tocado vivir en esta vida, en qué circunstancia. Si mantienes tus ojos en lo eterno, podrás pasar cualquier dificultad y vivir y encontrar sentido en esta vida. Esa fue la clave de Pablo. Por eso él pudo resistir tantos golpes, tantos sufrimientos, tantos problemas, porque tenía sus ojos puestos en la recompensa, en el Señor, en lo eterno. Él sabía que esta vida no era todo. Y nosotros debemos, hermanos, armarnos de ese pensamiento. Número 3, poner la mira en las cosas de arriba. No es negar los sufrimientos. Que estemos siempre allí. No, es que tú no puedes llorar. No, como yo siempre digo, se vale llorar. Se vale en un momento determinado
sentirte confundido y sufrir. Lo que no se vale, hermanos, es quedarte allí postrado en el sufrimiento. Eso no se vale. Porque usted es un hijo, es una hija de Dios y usted tiene esperanza. Nosotros no somos como los incrédulos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza eterna que en breve entraremos allí. En breve, hermanos. Por último, a los amigos y amigas que nos visitan hoy, permítame decirles, o también que están en las redes sociales, que todo lo que nosotros hemos hablado hoy no te aplica a menos que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador en esta tarde. Allí donde tú estás, pídele al Señor que salve tu alma. Pídele al Señor que tenga misericordia de tu alma y te salve en esta tarde y cambie tu destino eterno. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor, y por la esperanza que tú has derramado sobre nosotros, esta esperanza eterna. Una esperanza que no avergüenza, Señor. Una esperanza que nos mantiene, Señor, esta fe viva puesta en ti, Señor. Una esperanza que nadie tendrá, al menos que venga al conocimiento pleno de tu verdad, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de ser tus hijos. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás salvando a aquellos que tú has decretado en la eternidad, Señor. Te rogamos que obres y que esta palabra quede, Señor, sembrada en nuestros corazones y podamos vivir vidas llenas de esperanza y de gozo en ti, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar del rechazo, a pesar de cualquier cosa en esta vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén.